Ok, muy buenas noches. Daremos inicio a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre BGP. Vamos a empezar a hablar sobre el protocolo de enrutamiento externo más utilizado actualmente a nivel mundial. Bueno, es el principal en realidad que tenemos ahora. Entonces, este protocolo vamos a iniciar primero explicando por qué podemos llegar a necesitarlo, cuál es la utilidad. Desde la perspectiva principalmente de un usuario final, en el sentido de una empresa, una institución que quiera implementar BGP, ¿en qué aspecto les beneficiaría? Bueno, en sí BGP de forma general, ya hablo a nivel de proveedores, les ayuda porque es un protocolo que está diseñado para poder soportar en mayor medida una mayor cantidad de direcciones IP en sus tablas de enrutamiento. Ahora, para nosotros, suponiendo que trabajamos para una empresa, no somos el proveedor de servicio, tenemos que pensar en qué forma me va a beneficiar. Bueno, aquí tenemos el ejemplo básico de una conexión a internet. En esta conexión a internet común, yo lo que tengo es un proveedor de servicio, y ese proveedor de servicio se va a encargar de enrutar todo mi tráfico hacia internet. O sea que si alguien desde internet para adentro, o sea, para mi red, quiere encontrarme, tiene que ir a través de ese único proveedor de servicio. No hay más formas de hacerlo. Solo se puede hacer con ese proveedor de servicio. Entonces, en ese caso es bastante directo, no hay mucho donde nos podamos complicar, ni mucho requerimiento adicional técnico. El primer problema que viene en base a necesitar BGP se trata cuando yo requiero contar con servicios públicos. Por ejemplo, cuando yo quiero ofrecer algún tipo de servicio, una página web o algo así, yo necesito contratar un servidor, bueno, un proveedor de servicio y colocar una conexión a internet. Entonces, en ese caso, yo pago un poquito extra tal vez y a cambio me van a entregar mis direcciones públicas y todo. Lo malo va a ser que si cae mi proveedor de servicio, se acabó mi servicio público. Ya no puedo seguir entregando ese acceso a mis clientes. Entonces, ¿qué es lo que normalmente haría la mayoría de las personas? Bueno, podrían pedir una segunda línea de internet. Ahora, aquí en el diagrama, por ejemplo, estamos usando el escenario más básico de todos, donde el mismo proveedor de servicio me va a entregar una segunda línea. Eso va a ser para más disponibilidad. Sin embargo, que el mismo proveedor, por ejemplo, yo a Cotas le pida 2 líneas de acceso a internet, bueno, puede ser para aumentar mi capacidad, si es que su línea tiene una capacidad máxima límite. Entonces, en lugar de darme una línea de altísima capacidad, me da 2 líneas medianas. Lo malo es que viene a ser de que no tengo una verdadera redundancia, porque si las líneas vienen del mismo proveedor y tal vez vengan por el mismo medio de comunicación, por la misma tecnología, no tengo ninguna forma o garantía de que en caso de que exista una falla, de que en caso que pierda comunicación de alguna manera, mi proveedor no va a perder ambas líneas al mismo tiempo. Entonces, esta alternativa no viene a ser la mejor, no viene a ser la más atractiva a la hora de implementar una red de servicio público. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que viene a continuación es que yo puedo contratar el servicio de 2 proveedores diferentes a la vez. Sin embargo, cuando yo contrato 2 proveedores diferentes, empieza un problema. Si yo de cada proveedor voy a recibir un rango de direcciones IP diferente. Ellos no me van a poder proporcionar el mismo rango porque son diferentes proveedores. Ellos mismos tienen internamente solo asignados ciertos tipos de direcciones IP y nada más. No pueden meterse en la pool de direcciones de alguien más. Entonces, la dirección que a mí me entrega Cotas no la puede enrutar para alguien más. Entonces, lo que tocaría hacer es buscar una forma en que yo pueda ser dueño de mis direcciones IP. Es decir, que yo pueda
tener un rango público y yo decido a través de qué proveedor de servicio yo voy a propagandear ese rango. De esta forma puedo trabajar de una manera más eficiente y más simple. Ahora, eso está muy bien, va a funcionar, pero los protocolos de enrutamiento dinámicos normales que hemos visto hasta ahora no pueden cumplir bien esta función, debido a que ellos crean caminos redundantes. Y en BGP, vamos a hablar un poquito más adelante, los caminos redundantes se vuelven un poquito complicados de manejar. BGP es un poquito más estricto a la hora de especificar qué rutas van a ser propagandeadas y qué formas se van a propagandear. Un poquito más estricto. Ahora, ¿qué hago yo entonces a la hora de utilizar BGP? Bueno, lo primero es que yo soy asignado se me asigna un rango de direcciones públicas y de paso se me asigna un número de sistema autónomo. Sistema autónomo, esto lo vamos a mencionar más a detalle, pero es un conjunto de dispositivos que están administrados por un proveedor. Ahora, lo que va a pasar conmigo va a ser de que yo me voy a conectar a cada proveedor de internet y ellos no van a preocuparse tanto de las rutas que aprenden. Ellos más se preocupan de con qué sistema autónomo están hablando. Entonces, si supongamos, yo tengo una serie de direcciones públicas, yo normalmente tal vez las propagandee a través del sistema autónomo, digamos yo soy el sistema autónomo 1, yo tal vez se las propagandee solo al 2. Y en caso de falla, en caso de que mi conexión al proveedor 2 fallara, se lo podría pasar al sistema autónomo número 3. Cosa que en todo momento, en toda situación, sí o sí va a existir una conexión hacia mi segmento público, ya no dependiente del proveedor de servicio. Y ahora ellos simplemente saben a qué sistema autónomo están conectados y ellos ya esperan recibir ciertas rutas por mi parte. Ahora, obviamente, debido a esa ventaja que acabo de mencionar, pues también vamos a tener ciertos problemas porque se vuelve un protocolo un poquito complejo de manejar. Entonces empecemos con algunos términos importantes de lo que es BGP. Lo primero que nada, en BGP se define lo que llamamos sistemas autónomos. Entonces, un sistema autónomo viene a ser una colección de routers que están bajo la gestión de una misma institución o organización. Puede ser, por ejemplo, un proveedor de servicios, un sistema autónomo. Yo en mi empresa puedo ser un sistema autónomo también. Y todos nosotros, los que recibimos o trabajamos como sistema autónomo, tenemos que recibir un número de sistema autónomo, un Autonomous System Number, ASN. Este ASN me lo tiene que entregar una entidad pública encargada de la asignación de direcciones públicas y de manejo del sistema autónomo. Por ejemplo, la IANA para Estados Unidos. Este tipo de institución te hace registrarte, te hace seguir un proceso para que vos justifiques por qué necesitas un número de sistema autónomo, y de paso también tienes que hacer otro trámite para que te entreguen tu pool de direcciones públicas. Actualmente tenemos esa cantidad de números de sistemas autónomos disponibles. 4.294.967.295. Esos son todos los números de sistemas autónomos disponibles. Ya vamos a ver que hay algunos privados y públicos. Pero nosotros podemos ser asignados podemos ser asignados nuestros números de sistemas autónomos. Ahora nosotros tenemos que pasar o cumplir ciertos requerimientos que vienen a la hora de solicitar un número de sistema autónomo. Entre ellas, ahí tenemos demostrar que ya tenemos un rango de IP públicas que estamos utilizando, porque tenemos que justificar de que tenemos suficientes direcciones públicas como para que nos tengan que entregar un número de sistema autónomo. No tiene sentido que me des un número de sistema autónomo si yo no tengo direcciones públicas que esté manejando. Después de eso, también tenemos que contar con múltiples conexiones a internet por múltiples proveedores, porque nuevamente, ¿de qué me sirve tener un sistema autónomo? ¿De qué me sirve utilizar BGP si solo tengo un camino posible? Y demostrar de que tenemos una necesidad de manejar este tipo de enrutamiento con múltiples proveedores. Demostrar que no es solo por capricho, sino que realmente mis servicios van a requerir ese tipo de acceso. Se vuelve una pequeña como auditoría en la cual ustedes tienen que defender y explicar cómo funciona todo su red. Ahora, al igual que las direcciones IP, los sistemas autónomos también manejan lo que es número de sistema autónomo privado y público. Ahí tenemos, por ejemplo,
bueno, en realidad antes los números de sistemas autónomos, y eso por ahí no se vayan a confundir con documentación que hay un poco antigua, digo antigua, pero en realidad hace unos pocos años pasó. Antes el número de sistemas autónomos que existían eran 65.535 y luego se hizo una extensión y ahí tenemos los 4.000 millones y tanto. Cuando eran solo los 65.000, y bueno, todavía sigue siendo así, de 64.512 hasta 65.535 se consideraban privados. O sea, vos podías utilizarlo dentro de tu red privada para hacer redes de BGP internas, sin ningún problema. Después teníamos ya bajo la extensión teníamos los privados, los números de sistemas autónomos privados también, que era de 4.000 millones, 200 millones en adelante, hasta el último número de sistema autónomo. Ahora, nuevamente, esto es asignado a través de una entidad autorizada. ¿Okay? También puede ser a través de su proveedor de servicio, dependiendo si es que ellos ofrecen o no ese tipo de funcionalidad. Y bueno, en algunos casos también existen lo que llaman los brokers de sistemas autónomos y direcciones públicas, que son personas que pueden revender esto, que adquieren múltiples números de sistemas autónomos, múltiples pools de direcciones y luego las revenden. Eso va dependiendo un poquito. Aquí en Latinoamérica todavía no está bien regulado. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ya se pusieron en campaña de anularlos porque se dan cuenta de que son personas que aprovechan para revender a costos un poco más elevados, y por culpa de ellos es que se tienen reservadas direcciones IPv4 públicas sin ser utilizadas. Ahora, todo protocolo de enrutamiento dinámico tiene una métrica, y en el caso de BGP, como BGP es un protocolo de vector de camino, parecido al vector de distancia, vector de camino, él maneja todo en base a los próximos saltos, que viene a ser casi como cuántos son de forma básica, cuántos son los números de sistemas autónomos que tengo que recorrer, y la menor cantidad de sistemas autónomos que tengo que recorrer, esa va a ser la que voy a escoger. Por ejemplo, aquí, lo que está diciendo en esta ruta es que para llegar a ese destino, tiene que ser, para llegar al 1.000/24, tiene que ir al sistema autónomo 7473, luego al 15.169, y luego a un sistema interno, ya al destino final. O sea que yo, para llegar a esa red en particular, necesito pasar por 3 sistemas autónomos en total, incluido el del destino. Entonces de esa forma BGP puede manejar cuál va a ser el que va a escoger. Aún así, hay ciertas cosas un poquito más avanzadas que se pueden utilizar para hacer una ingeniería de tráfico un poquito mejor. Por ejemplo, yo puedo elegir el local preference, donde yo puedo establecer en base al origen qué tipo de ruta voy a preferir. También podemos utilizar el peso, weight, de una ruta, es decir, asignarle también una cierta forma de prioridad para saber qué tan bueno es ese camino según el criterio de mi configuración. ¿Bien? Muy bien. Ahora, yo hace un momento les había comentado de que BGP, a diferencia de los otros protocolos de enrutamiento dinámico, se porta un poco diferente al no distribuir completamente todo por todo lado. Por ejemplo, en OSPF, EIGRP, RIP, yo recibo una ruta, yo la reenvío a todos mis puertos, excepto por donde recibí la ruta, y así. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con OSPF, este escenario donde tengo 4 routers, podríamos verlo como que en esta red sería el router 1, router 2, 3 y 4. El router 1 le hace conocer al router 2 y 3 sobre las redes, o 2 y 4 sobre las redes que conoce. El 2 luego se las pasa al router 3. El router 3 esa misma propaganda se la pasa al router 2 y 4 creo que era. Y el 4 luego se la pasa de nuevo al 1. O sea, puede haber esa posibilidad de que un router me propagandee a mí una red que yo conozco directamente, y me la propagandea debido a que existe un bucle. Y en OSPF, por ejemplo, eso no es tan complicado, peligroso ni nada, porque estamos hablando de que yo voy a estar seguro de las métricas que estoy manejando. Entonces
no se genera mucho conflicto y no importa tanto que yo tenga más rutas en mis tablas. Sin embargo, en BGP es bastante crítico. No podemos darnos el lujo de tener una cantidad de rutas exageradas en cada tabla, porque de por sí, en BGP, pónganse a pensar, ahí sí los routers tienen que conocer prácticamente todas las rutas IPv4 a todo lado. Estamos hablando de miles de millones de rutas en un solo dispositivo. Entonces, por lo mismo, un router que maneja BGP tiene que ser un router un poquito más fuerte. Ahora, veamos cómo tomaría esta situación lo que es el protocolo BGP. Bueno, yo les mencionaba, y medio que se tiene que dejar de pensar en cada ruta de forma independiente cuando hablamos de BGP. Ahora se piensa por sistema autónomo. Entonces yo digo, el sistema autónomo número 100 va a propagandear una red, va a propagandear la red 172.16.10/24. Se la va a pasar al 200 y el 200 a su vez tiene que pasársela al 400. 400 a recibir esa ruta pues simplemente la va a distribuir y de igual manera la 300 va a distribuirla. Ahora fíjense que en cada distribución lo que se estableció fue qué sistemas autónomos tienen que recorrer para poder llegar a ese destino. Por ejemplo, el autónomo 100 le dijo al 200, si querés llegar a esta red es a través del sistema autónomo número 100, o sea, de mí. El 200 pasa esa ruta y dice, por si acaso para llegar es a través del 200 y luego al 100. El 400 se lo pasa al 300 y le dice es a través del 400, 200 y luego 100. Finalmente el 300 hace lo mismo, ven, se incluye el mismo, pero lo que va a pasar es que el router BGP que recibe una ruta por parte de otro sistema autónomo y en esa ruta está incluido su propio sistema autónomo, él automáticamente se va a dar cuenta que está recibiendo una ruta a una red que le pertenece a él. Entonces él automáticamente va a descartar ese camino con el fin de poder evitar bucles de enrutamiento. Esto, por ejemplo, en RIP, es una desventaja. Sí se puede llegar a tener este tipo de escenario. Entonces, BGP busca simplificar las tablas de ruta y eliminar cualquier posible bucle o problema o exageración en las tablas de red que podamos llegar a tener. Ahora, y aquí nosotros vamos a hacer un laboratorio y me van a tener paciencia porque va a ser un laboratorio paso a paso y va a ser medio largo. Hay dentro de lo que es BGP dos tipos de comunicación que se van a generar, internas y externas. Sin embargo, sea cual sea la que estemos utilizando, se va a crear una adyacencia entre cada dispositivo. Ahora, estas adyacencias son diferentes a las que hemos conocido en OSPF, RIP e IGRP. Si recordamos, las adyacencias en los protocolos dinámicos de internos se generan cuando yo activo el protocolo de mi router en una interfaz y ese router automáticamente empieza a mandar mensajitos de hola a su vecino y espera que alguien le responda para así crear una adyacencia. En BGP no tenemos eso. En BGP lo que tenemos es que no existen mensajes de descubrimiento. Sí van a existir mensajes que se van a enviar de tanto en tanto. Sin embargo, esos mensajes se van a enviar unicast y directo al dispositivo. O sea, no hay nada de saludos a ver quién me responde. Aquí no hay nada de multicast. Acá todo es muy directo. Y cuando yo quiero configurar BGP con otro router, cuando quiero crear una adyacencia, yo tengo que ir a mi dispositivo y colocarle la IP del otro extremo. O sea, con qué router quiero crear mi adyacencia. ¿Por qué? Porque todo lo que es BGP se trabaja mediante el protocolo TCP en capa 4. Entonces necesita una IP origen y una IP destino para establecer una conexión. Y aquí es donde se empieza a volver complejo BGP. Si se fijan acá abajo, BGP se trata de un protocolo de enrutamiento dinámico que no solo puede conectar dispositivos o crear adyacencias entre dispositivos que están directamente conectados. Podemos tener adyacencias o BGP peers, pares de BGP, de forma entre dos dispositivos que no están directamente conectados, con lo que se llama dispositivos multisalto, conexiones multisalto o multihop. ¿Cómo se logra? Pues simple.
Porque yo no utilizo adyacencias locales, yo utilizo adyacencias con TCP, y como sabemos TCP es un protocolo que puede pasar por encima de los dominios de broadcast. Entonces puedo crear adyacencias con dispositivos lejanos. ¿Para qué voy a hacer esto? No van a tener paciencia, van a esperar al laboratorio y ahí van a ver la razón por la cual tenemos que hacer este tipo de topologías. Muy bien, ¿alguna pregunta? Can you hear me? Okay. So we're going to start this gathering with our prayer. Sister Luciana, could you help us with the first prayer? Muy bien. Entonces, cuando yo configuro mi dispositivo, lo que busco es crear una adyacencia con los otros equipos. Ahora, si nos ponemos a pensar, para que esto funcione significa que yo ya puedo, o sea, de forma medio cruda, vamos a decirlo, hacer ping del dispositivo router 2 al 4, por ejemplo. O sea, puedo crear conexiones. Lo que significa que ya tiene que haber enrutamiento funcionando. Y aquí es una de las cosas que yo le decía que se volvía complejo de BGP. Para que BGP funcione necesita un protocolo de enrutamiento interno que lo haga funcionar dentro de cada sistema autónomo. O sea que si yo quiero que BGP funcione, primero tengo que tener funcionando un protocolo de enrutamiento interno. Y uno de los preferidos es OSPF, porque me permite crear, por ejemplo, un área que está dedicada a los routers BGP. Ahora, ¿por qué voy a utilizar dos protocolos diferentes al mismo tiempo? Porque voy a tener que usar un protocolo externo e interno. Porque las rutas que se van a trabajar sobre BGP son rutas que tenemos que propagandear al exterior. En cambio, las de OSPF van a ser rutas que van a ser completamente internas y no deben ser propagandeadas para afuera. Muy bien. Ahora, yo les decía, tenemos dos categorías. Tenemos BGP interno y BGP externo. El externo es mucho más simple de entender. BGP externo va a ser aquel que se va a crear entre mi sistema autónomo y otro sistema autónomo. O sea, entre mi router BGP y el router BGP de alguien más, sobre el que no tengo ningún control. Mientras que el BGP interno se va a manejar entre dispositivos que están dentro de mi mismo sistema autónomo, que aún así van a comunicarse mediante BGP. Y de igual manera las rutas, va a haber una diferencia, por eso van a ver en las tablas de enrutamiento que vamos a aprender rutas BGP interno y BGP, que van a tener una distancia administrativa de 200, y vamos a tener rutas que van a ser de tipo eBGP, que van a tener una distancia administrativa de 20. Ahora, BGP maneja 4 tipos de mensajes diferentes a la vez, para enviar comunicación, para abrir sesiones y todo lo demás. Entonces el primer mensaje es mensaje tipo Open, que es en el cual mi router se comunica con aquel vecino que yo le programé, con aquel dispositivo que yo escogí para que sea su par, y trata de establecer una adyacencia. Ahora, luego que ya existe una adyacencia, se vienen los mensajes tipo Update, en los cuales empezamos a compartir, actualizar, enviar rutas, eliminar rutas, avisarle al vecino de que ya no estamos utilizando una ruta en particular. Tenemos los de Notification en caso de que exista algún tipo de error en la comunicación. Y los Keep Alive, que van a ser mensajes que se van a enviar frecuentemente entre ambos routers para permitir comunicación de tipo BGP. O sea, parecido a los mensajes de saludo que teníamos en OSPF, en IGRP, pero estos cumplen la misma función, pero no se utilizan para descubrimiento. No nos olvidemos que los saludos en OSPF y IGRP funcionan para descubrir la red y al mismo tiempo funcionan también para lo que es el Keep Alive, el saber si tu vecino está vivo o no. Ahora, los routers que están trabajando en BGP pasan por diferentes estados. Por ejemplo, el primer estado en el que inician es el estado idle. El estado idle, el estado sin uso, flojo se le dice, es el que aún no está haciendo nada, es por el que todo router BGP va a pasar. En este estado lo que se hace es empezar a intentar crear la sesión de BGP. Una vez que ya hemos enviado el primer paquete de TCP para empezar el saludo,
y nos entramos al modo Connect. En este modo Connect vamos a estar ahí hasta que el saludo del handshake de TCP se complete. Ahora, en este momento se va a escoger un router para que se encargue de administrar la conexión, de verificar que todo está bien. Ese router va a ser aquel que tenga la dirección IP más alta. Una vez que ya hemos pasado por el estado de Connect, podemos pasar al estado de Active. En este modo se va a crear una segunda sesión TCP. En este caso, lo primero que se hace es enviar el mensajito Open Send, que es un mensaje donde yo le comento al otro extremo: mira, ya hemos establecido una sesión de TCP, perdón. Esta otra sesión va a ser ahora para empezar a intercambiar información. Entonces yo le envío mi información de cuál es mi dirección IP y cuál es mi número de sistema autónomo. El otro extremo va a ser lo mismo. Una vez que los dos estamos de acuerdo en que todo está bien, vamos a pasar del estado OpenSend al estado OpenConfirm. El OpenSend va a ser el que yo voy a estar comentándole mi IP, mi sistema autónomo, y OpenConfirm es en cuanto yo le confirmo que he recibido también la información que él me envió. Cuando ya estamos todo bien, lo que hacemos es nos mantenemos enviándonos Keep Alive de forma constante y nos pasamos al modo Establish. En el modo Establish es cuando ya empezamos a intercambiar las rutas y es el modo normal que vamos a tener de manera constante. Entonces cuando ustedes estén trabajando con lo que es BGP, lo que tienen que esperar es estar completamente en el estado de Establish. Si ven idle, algo pasó, algo hicieron mal. Muy bien. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de configuración y vamos a después empezar a armar una topología de a poco para que vean cómo más o menos funciona. Ahora, este sería un escenario bien básico de BGP. En este escenario básico yo voy a tener dos routers conectados directamente, un router de un sistema autónomo y otro router de otro sistema autónomo. Sí o sí va a existir una red local, una conexión punto a punto. Puede ser de IP pública, normalmente se prefiere que sea de IP pública, y cada extremo va a tener asignada su dirección IP. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber de mi vecino es su número de sistema autónomo, y yo también tengo que saber qué rutas yo le quiero compartir. Entonces, ¿yo qué aprendo? ¿Qué tengo que saber de mi vecino? ¿Qué IP tiene? ¿Hasta qué IP es la que yo quiero llegar? ¿Con qué IP yo me voy a comunicar con él? Fíjense que aquí es bastante simple porque estamos directamente conectados, pero si estamos de forma remota, o sea, hay varios saltos de distancia, la IP que yo utilizo para conectarme a él tiene que ser la misma con la que él me va a responder. Aparte, tengo que saber su número de sistema autónomo. Y yo tengo que estar listo para compartir las redes que yo quiero compartir. Y aquí está un ejemplito. Por ejemplo, tenemos los routers EMA y MARI. El router EMA lo que hace es crear una configuración de BGP y coloca aquí su propio número de sistema autónomo. 1. Es el número asignado. Este router va a poner quién va a ser su vecino, neighbor, y la IP de su vecino, 12.2, que es la IP que tenemos aquí en el otro router, el router azul. Y le decimos y colocamos qué sistema autónomo pertenece a ese dispositivo, el 2. Fíjense que los números de sistema autónomo se invierten en el otro y colocamos la IP del vecino. Si todo está bien, vamos a recibir este mensaje de log, que hubo una adyacencia creada y va a haber un modo establish, entre ambos ya van a poder comunicarse. Luego yo puedo empezar a compartir mis redes. Fíjense que se parece mucho como lo hemos ido haciendo mediante OSPF y los demás. Sin embargo, acá yo tengo que ir poniendo cada red que quiero que se comparta, y fíjense el formato, que se coloca mask, máscara de su red, seguida con la máscara de su red que ustedes utilizan para esta red. Si todo sale bien, los routers van a empezar a recibir la información del otro lado, y si ustedes hacen un show IPVGP van a poder ver las rutas que ustedes están compartiendo en BGP
Por ejemplo, este es el router 1, él compartió la red 1110/24. Aquí en su siguiente salto, 000 significa que él mismo, porque él es el que conoce la red. Y fíjense el camino I. El I significa internal, que en este caso es para sí mismo. Mientras que la red que aprendió gracias al otro router tiene su siguiente salto, 12.2, y tiene su camino de BGP. Primero tiene que pasárselo al sistema autónomo número 2, y el sistema autónomo número 2 lo trabajará de forma interna. Muy bien, esa sería la explicación inicial. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes que empecemos el laboratorio. Muy bien, parece que no hay dudas. Entonces, denme un segundo y voy armando la topología. Entonces vamos a tener varios routers aquí. Y el propósito de este ejercicio es que veamos cómo funcionaría BGP en un entorno de red BGP externo y BGP interno. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener este router que está arriba, que le vamos a cambiar ahorita el nombre según lo que estamos con el ejercicio, y vamos a pasar por esta nube de routers BGP. Esto podemos decir que es un proveedor de servicio, por ejemplo. Este proveedor de servicio tiene que darle acceso a sus clientes para que se comuniquen entre sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asegurarnos que el router de arriba pueda comunicarse con una red local que va a tener este router de acá abajo. Entonces, dame un segundo en lo que voy armando la topología. Vamos a ponerle unos grafiquitos. Por ejemplo, este de acá arriba va a ser un sistema autónomo. Este va a ser otro sistema autónomo. Y vamos a tener otro más aquí. Muy bien, entonces vamos a poner algunas etiquetas para que nos podamos ubicar. Este de acá arriba va a ser el sistema autónomo número 1. El siguiente, el del medio, va a ser el sistema autónomo número 2, y el de abajo va a ser el 3. Muy bien, entonces lo siguiente que vamos a hacer es empezar a asignar los nombres de los dispositivos. Vamos a seguir los nombres que tengo en el diagrama. La verdad que este es de un libro para CCNP que me gusta mucho. Entonces me gusta utilizarlo, este ejercicio, porque me parece la forma más práctica y simple de poder explicar lo que es BGP. Entonces, darle su nombre a cada uno. Muy bien. Y vamos a colocar también las subredes que se van a estar distribuyendo. Normalmente estas serían subredes públicas, sin embargo lo vamos a hacer con subredes privadas, solo para seguir la lógica del ejercicio. Entonces, entre estos dos vamos a tener la red 12.0/24. Aquí arriba vamos a tener la 24.0/24. Aquí vamos a tener la 45. Luego tenemos la 23. Y la 35. Aquí
vamos a tenerla 560/24. Y este sistema autónomo de abajo vamos a tener una interfaz loopback que va a tener la red 6660/24. Muy bien. Entonces en cada lugar vamos a tener direcciones IP que ya están preasignadas. Por ejemplo la .1. Vamos a poner la .1 en todos los lugares donde esté igual. No estamos más que usando la .1 ahí arriba. Este va a ser .2. Este sí lo utilizamos en cada uno de los interfaces de este router. .2. Aquí va a ser el .4 y .4. Aquí tenemos el .3 y .3. Aquí abajo .5 y finalmente el .6 para ambas redes, para la conexión a internet y para la conexión de loopback. Muy bien, vamos a encender mis dispositivos y yo voy a ir haciendo el laboratorio, pero por si acaso cada uno de los pasos los he colocado descrito en la diapositiva, ¿ok? Así que no se preocupe. Muy bien, entonces vamos a tener todos estos dispositivos. Vamos a darle en lo que van encendiendo vamos a darle un poco de color para que no sea tan aburrido. Muy feo mis colores, pero está bien, por lo menos para que llame la atención. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear las adyacencias una por una. Para estas adyacencias vamos a arrancar primero con las adyacencias públicas, ¿está bien? Entonces, tenemos que ir a cada dispositivo que va a crear una conexión de BGP, es decir, BGP externo. Entonces, vámonos con el router María. Y voy a dejar las etiquetas de las interfaces para que se vean. Entonces, este router María va a tener una interfaz E00. Entonces, a esta interfaz E00 le vamos a colocar su dirección IP. 192.168.10.1/24 y vamos a encender la interfaz. Luego nos pasamos a BGP, router BGP y el número de sistema autónomo local. En el caso de este router María, el número de sistema autónomo es el AC1. Entonces 1. Luego el vecino, neighbor. ¿Con qué vecino me voy a encontrar? Con el 192.168.10.2. ¿Cuál es su sistema? ¿Cuál vendría a ser vamos a decir, el sistema con el que me quiero comunicar? Remote AS, sistema autónomo remoto, el 2. Y listo. Entonces arrancamos primero colocando adyacencias entre los routers. Vamos al router Jim, que también da la cara a internet, y configuramos su interfaz primero y luego la adyacencia. Entonces 0/24 no shutdown. Luego router BGP, en este caso él pertenece al sistema autónomo número 2, entonces le ponemos router BGP 2 y le podemos colocar mi vecino neighbor y le ponemos 192.168.12.1 sistema autónomo remoto, va a ser el sistema número 1. Veamos si puedo hacer mi pin. Punto 1. Bueno, y de paso ya me confirmó. Se creó y hay una adyacencia con el vecino 12.1. Show IP BGP
neighbor. Y perdón, que se vuelve una tabla medio larga. En esta tablita me va a mostrar mi vecino, 12.1, su sistema autónomo, y este es el que me interesa. ¿En qué estado se encuentra? Establish. ¿Por cuánto tiempo estamos conectados? Ya van 15 segundos. Bueno, ya va mi primera adyacencia de BGP. Muy bien. Ahora, en este caso, todavía no estamos anunciando ninguna ruta ni nada por el estilo. Entonces vámonos a lo que serían los routers de abajo. En los routers de abajo tenemos el router John, igual número del sistema autónomo número 2. Y de hecho, está bien, ya tiene su nombre, perfecto. Y le configuro su interfaz. En este caso la interfaz es 02 y la IP va a ser la 56.5/24. Enciendo la interfaz y me voy a crear mi configuración de BGP. En esta configuración tengo que conectarme a mi vecino, que va a ser el 56.6, su sistema autónomo el 3. Entonces voy a ir uno por uno y voy a empezar a crear esas conexiones. El router EMA vamos a tener algo un poquito diferente. La adyacencia la vamos a crear de igual manera, pero el router EMA es el que queremos que nos propagande una red sobre BGP. Entonces en este caso vamos a configurar dos interfaces. Primero la interfaz Ethernet para conectarlo al router de arriba. No shutdown. Y luego la interfaz Loopback 0. Va a ser 6666/24. Ahora sí puedo decir router BGP. Mi número de sistema autónomo es el 3. Creo mi vecino, que va a ser el 56.5. Él pertenece al sistema autónomo número 2. Y adicional voy a decir que quiero, y miren, ya se creó la adyacencia. Además yo quiero decirle que quiero compartir esta red, la 6666/0 máscara 24. Y me fijo en el otro router que pasó. Show IP route. Nos quedamos ahí esperando a ver si vamos a aprender la ruta tarde o temprano. Y puedo ver que ya tengo mi vecino y mi vecino ya se encuentra en un estado establecido. Muy bien. Ahí está. Ya aprendí mi ruta y podemos ver que está marcada como B. Marcada como B por BGP. Muy bien. Entonces ya estamos yendo. Aún así, aún nos falta el crear más adyacencia. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Ya tengo yo el enrutamiento gracias a lo que es BGP entre el router EMA y el router John, y tengo igual entre estos dos. Ahora lo siguiente sería poder hacer pasar esta información desde el router John hasta el otro extremo. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que les diría a la mayoría? O sea, para hacerlo sencillo. Créate OSPF en esta red y redistribuí lo que aprendiste por BGP hacia OSPF. Y luego de OSPF redistribuirlo hacia BGP. Muy bien. Lamentablemente eso va a hacer que la métrica se muera. O sea, lo que aprendimos gracias a BGP de qué sistemas autónomos están involucrados se pierde. Entonces no podemos transformar BGP a OSPF para luego volver a transformarlo. O sea, de que podemos, pero vamos a quitarle el propósito a BGP. Entonces se crea lo siguiente. ¿Qué tal si hay alguna forma en la cual yo lo que aprendo gracias a BGP externo, yo lo puedo pasar dentro de mi red hasta el exterior y mantener la estructura BGP normal? O sea, lo que era BGP interno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, tocaría ahora empezar a crear adyacencia con todos mis vecinos. En esta parte se vuelve un poquito más complejo.
cuando yo tengo una red de BGP interno, yo tengo que empezar a crear adyacencias con mis routers. Y fíjense, yo tengo del router John al router James. Pensémoslo de esta forma. BGP es un protocolo de enrutamiento de salto múltiple. O sea que no depende siempre de la adyacencia, que la adyacencia esté activada solo en dispositivos directamente conectados. O sea que si yo, por ejemplo, puedo crear una adyacencia entre John y James, porque están directamente conectados. Pero si cayera esta conexión, BGP aún me permitiría mantener la adyacencia yendo a través de los otros dos routers para llegar al otro interfaz del router James. Sin embargo, eso no va a funcionar si la IP que yo utilizo para establecer mi adyacencia con el otro router es un IP que depende de los estados de una interfaz física. Es decir, miren acá, digamos que yo como router John establezco una adyacencia con el router James y digo mi vecino tiene la IP 192.168.45.4. Va a funcionar bien, pero el momento que se caiga esa IP por culpa de la interfaz, el momento que deje de funcionar esa interfaz, se acabó mi adyacencia. No importa si yo tengo otras formas de llegar al router James, no importa si puedo ir a través de los otros dos routers, mi adyacencia era con un IP en específico, entonces ya no sirve. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ¿qué tal si le podemos dar un identificador único para cada dispositivo? Un identificador IP que no depende en ninguna forma del estado de los interfaces. Y esas son las direcciones loopback. Le vamos a dar a cada uno su dirección loopback. ¿Y qué va a pasar? Mi adyacencia yo la creo, en lugar de crearla hacia una interfaz física, la puedo crear con una interfaz lógico. Y vamos a ir a cada router y vamos a hacer este trabajito. Por ejemplo, empecemos en el router Jim. Vamos a hacer adyacencias con sus vecinos directamente conectados. Pero vamos a ponerlo acá para que sea mejor. Entonces lo primero que voy a hacer es que tengo que configurar mis interfaces. Vamos a terminar de configurar los interfaces. Y dicen que vamos a entrar a modo de configuración. Interfaz E01 tiene una IP de 24.2. 24.2/24. Y el interfaz E02 tiene una IP de 23.2/24. Muy bien, ya tengo mis direcciones IP hacia mi vecino. Ahora lo siguiente que puedo hacer es crear mis adyacencias. Router BGP 2. Y tengo dos vecinos. El router Jack, que tiene la IP 333. Y tiene un sistema autónomo de 2. Fíjense, al ser el mismo mi sistema autónomo, mi router, y el sistema autónomo remoto de mi vecino, ahí es donde el router sabe de que esto es una condición de IBGP, de BGP interno. Lo mismo hacemos con el otro vecino, que tiene la IP de loopback 222. Perfecto. Ya tengo más información, en teoría tendría más conexiones con mis vecinos. Vámonos a estos dos routers y vamos a hacer las configuraciones para tratar de asegurarnos de que va a haber adyacencia. Muy bien. Entonces el router James le vamos a configurar sus dos interfaces. E00, que es el 24.4. Y E01, que es el 45.4. Perdón, voy a volver un poquito para atrás. En este router Jim, en de arriba, me olvidé de ponerle. ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Perdón, me olvidé de crear su dirección loopback. Y de hecho me equivoqué. Ahorita que lo estoy viendo acá. Perdón. No es el vecino, no era el 222. Si mi router es el 222. Este vecino de la izquierda, James, debería ser el 444.
Perdón, lo corrijo. Ahora sí. Y voy interface loopback 0 y le adiciono su dirección IP. Y las loopbacks no tienen por qué tener una máscara de subred mayor a la 32 porque se supone que es una sola dirección IP. Entonces no hace falta que le pongan una máscara 24 ni nada por el estilo. No va a hacer daño, pero no hay necesidad. Entonces ya, ahora sí, van a disculpar, me he olvidado de la dirección loopback. Y en esta de acá no me voy a olvidar. Ahora sí, 444/32. Muy bien. Ahora sí, en el router James, en el router de la izquierda, configuro, me encargo de configurar BGP. BGP 2. Y mi vecino es el 222, ahora sí, el de arriba. El sistema autónomo es el 2. Y mi vecino de abajo, que es el 555, sistema autónomo es el 2. Ahora, se supondría de que yo ya debería tener una adyacencia con el router de arriba, con el router Jim. Pero aún no va a ser así. A ver... mi amigo. Aún no va a ser así. Vamos a ver que vamos a estar en el estado idle. Si estamos en el estado idle significa que ni siquiera recibió mi solicitud. Pero ahorita vamos a eso. Está bien que sepamos de que no está funcionando. Pero bueno, para que funcione todavía nos faltan hartos pasos. Entonces continuemos. El router de la derecha, el router jack, va a ser el interfaz E00. Va a tener la IP 23.3/24. En el interfaz E01 va a tener la IP 35.3/24 y va a tener su interfaz loopback, que va a ser la IP 333/32. Muy bien. Finalmente hacemos lo que hemos hecho en todos los otros routers: configurar mi enrutamiento de BGP con mi vecino el 222 y mi vecino 555. Ok, ya voy yendo, ya tengo mis configuraciones, solo me falta el router John. El router John no le configuré todavía sus interfaces, entonces vámonos. La E00, que es la que está a la izquierda, utiliza la IP 45.5/24. Y en el otro lado utiliza la IP 35.5/24. Entonces también tenemos que colocarle su loopback, que va a ser la 555/32. Muy bien. Y no nos olvidamos de agregar a nuestros vecinos adicionales. Vecino 3333, que pertenece al mismo sistema autónomo, y vecino 444, que también pertenece al mismo sistema autónomo. Muy bien. Entonces hasta aquí ya hemos creado en teoría adyacencias de BGP entre todo mundo, entre todos los vecinos directamente conectados. Sin embargo, si verificamos cualquiera de estos routers, vamos a aprender de que ninguna de esas adyacencias se ha establecido. Por ejemplo, del router 555 a la red 3, al router 3, nada, está en modo idle. Al 444, lo mismo, modo idle. En cambio, con el de abajo tenemos establecido. Entonces, hay algo que está pasando que no nos permite comunicarnos. ¿Alguien sabe por qué es que no están estableciéndose los enlaces o las adyacencias BGP?
Veamos lo siguiente. Soy el router de abajo, el router John. Router John tiene las IP 5.5.5 y él trató de crear adyacencia con sus vecinos que tienen las IP 3.3 y 4.4. Primer paso, vamos a ver si hay conexión. No puedo hacer ping al 3.3. ¿Por qué no puedo hacer ping? Veamos mi tabla de ruta. Es porque no conozco cómo llegar a ese destino. Ok, perfecto. ¿Qué puedo hacer entonces? Y aquí es donde entra un requisito de BGP. BGP trabaja sobre un protocolo de enrutamiento interno. Yo quiero que mi router se puedan comunicar entre sí, pues tienen que ellos conocer las rutas internas. Y para hacerlo tengo que establecer una conexión por un protocolo IGP. Vamos a usar OSPF en este caso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que todos mis routers se conozcan entre sí, solo en el aspecto interno, y compartan entre sí todas las rutas que están directamente conectadas. Entonces, router OSPF 10. Y esto va a ser el área 0. Entonces va a decir, quiero que compartas la 35/24, quiero que compartas la 45/24, y aparte quiero que compartas mi red de loopback para que los demás puedan conocerla. Si yo me voy ahora al router James, por ejemplo, router a la izquierda, puedo también activar OSPF. Puedo también compartir mis redes. La 45.0, área 0, la 24.0 área 0 y la 4.4 que va a ser /32. Muy bien. En teoría, por ejemplo, aquí ya deberíamos empezar a tener una adyacencia. Vamos a darle un rato, pero si configuré todo bien, ya debería tener un vecino. Vamos a darle un rato porque está viendo bien el de two-way, está bien, pero un ratito hasta que se pueda comunicar. Ahora vamos a verificar y podemos hacer ping. Perfecto. Ahora sí, ya está mi adyacencia completa, solo le tomo un ratito. Show IP route, y ahora ya conozco la red 5.5 gracias a OSPF. Ya le puedo hacer ping a 555 y el otro router también puede hacer ping a mi red loopback, es decir, a la 4.4. Aún así, si verificamos BGP, vamos a ver que la adyacencia, por ejemplo del 5 al 4, aún no funciona. Ya se pueden hacer ping, pero aún no funciona. Vamos a arreglarlo de aquí un ratito. Vamos a ir uno por uno. Ya configuré los dos routers, el de la izquierda y el de abajo. Vamos con el de la derecha. Router OSPF 10. Le pongo la red 35.0/24, la red 23.0/24 y la red 3.3/32, área 0. Ya se creó una adyacencia. Está bien. Y finalmente el router de arriba. Vamos a tener así adyacencia entre todo lo que es interno. Router OSPF 10. Entonces le comparto todas las redes que tengo de forma interna. 4.0/24 área 0, 3.0 y obviamente mi loopback. Y ya debería empezar a tener adyacencia. Si todo salió bien, este routercito de arriba debería poder hacer ping a todas las direcciones loopback de todo lado. Por ejemplo, 3333 funciona, 4.4.4 funciona, y por probar 5 funciona. Perfecto. Ya todo el mundo conoce las interfaces loopback de los demás. En teoría debería funcionar entonces mi BGP.
Con el 3 sigue siendo idle. Con el 4 sigue estando en idle. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran que repita? Sé que puede ser un poquito pesado. ¿Qué otro protocolo se podría utilizar aparte de BCPF para que se conozcan y funcione bien con esto? Depende del tamaño de tu red, puede ser o EGRP o RIP. Puede utilizarse cualquier protocolo de enrutamiento dinámico interno, pero va a depender de tu red interna, porque BGP solo trabaja por encima, o sea, no es como que te esté necesitando una compatibilidad, trabaja con cualquiera, solo necesita que haya enrutamiento interno. Entonces ya viene a depender de cómo está tu red interna para saber si necesitas o SPF, porque necesitas tal vez separarlo en áreas, o si necesitas algo más simple, hasta puedes trabajar con RIP. Entonces es compatible con cualquiera. En sí viene a ser cuál es tu estructura base para saber qué querés utilizar como enrutamiento interno. Muy bien, gracias por la pregunta. Ok, ¿será que puedo volver a explicar por qué uso la interfaz en loopback? Claro. Bueno, veamos acá estas adyacencias que se tienen que crear entre los routers BGP de forma interna. Se supone que yo tengo que crear, por ejemplo, entre el router Jim y James, tengo que crear una adyacencia de BGP. Las adyacencias se tienen que colocar con una dirección IP de mi vecino. O sea que, por ejemplo, el router James, yo podría haber utilizado la que está directamente conectada, la 24.4, o la de abajo, la 45.4. Cualquiera de las dos hubiera funcionado y hubiera podido yo crear una adyacencia, siempre y cuando supiera cómo llegar a esas redes. O sea, OSPF hubiera sido esencial, si quería llegar a la de abajo. El problema venía a ser que esa adyacencia se establece solo con esa dirección IP en específico. O sea que si yo digo mi adyacencia entre Jim y James es con la 24.4. Si esa dirección IP deja de ser accesible, se muere mi adyacencia de BGP. ¿Cómo una dirección IP puede dejar de ser accesible? Bueno, la eliminan, la cambian, o el interfaz en el cual está configurado deja de funcionar, que va a ser la común. O sea que significa que si yo una adyacencia de BGP la establezco con una dirección que depende de un interfaz físico, yo corro el riesgo de que cuando esa interfaz falle, yo pierdo mi adyacencia. Y en este caso en particular, por ejemplo, el BGP interno, el que caiga mi conexión física no significa que yo pierdo toda comunicación con ese dispositivo. Por ejemplo, en este caso, si muriera esta conexión, aún me queda todo el otro camino como respaldo. O sea que yo quiero mantener BGP, quiero mantener mi licencia BGP sin importar si cae mi enlace principal. Entonces, como todas las IP que yo pongo en una interfaz físico dependen del estado de la interfaz físico, yo ahora debo utilizar interfaces lógicos que no van a caer o van a estar disponibles siempre que el dispositivo esté encendido. Esas son las interfaces loopback. Entonces las interfaces loopback van a responder sin importar en qué interfaz está llegando la solicitud. ¿Por qué? Porque es una interfaz lógico. Siempre que al router le llegue la solicitud, él va a poder responderla. Entonces, ahora nosotros en lugar de, por ejemplo, el router James, de Jim a James, en lugar de crear la adyacencia con cualquiera de los IP de las interfaces físicas, yo la creo con la 4.4. Entonces, esa adyacencia va a ir al 4.4, ya sea por el interfaz de arriba o el interfaz de abajo. No importa si uno de los dos es el que funciona y el otro no nos va a afectar. Va a funcionar de igual manera mi comunicación. O sea, yo utilizo los interfaces loopback para evitar depender del estado de interfaces físicos. Ahora, ¿por qué no hice lo mismo entonces acá arriba o abajo? Porque es bastante directo. Si mi interfaz físico falla, se acabó la conexión, no tengo otro posible camino a ese destino. Entonces no tengo por qué depender de interfaces loopback. Además, entre vecinos de diferentes sistemas autónomos, lo único que se puede utilizar es BGP. Por lo tanto, no podría yo darle a conocer mi dirección loopback a otro sistema autónomo
a no ser que él pusiera una ruta estática o hiciera algún trabajito extra, que no va a pasar. Entonces cuando son sobre eBGP ya no dependemos de loopbacks, porque no me interesa, no me llega a interesar a utilizar loopback, porque mi conexión con el vecino depende completamente de un solo interfaz físico. Si esa interfaz falla, de nada me van a servir las interfaces lógicas. Entonces la loopback la utilizamos para no depender del estado de interfaz físico. Espero que se haya podido responder la pregunta. Dije una consulta más. ¿Con el mismo escenario se podría trabajar con dos proveedores de servicios diferentes? Claro, se podría. Hasta puedes verlo como que estos son dos proveedores diferentes, por ejemplo, si lo quisiera. No hay ningún problema. Ahí con los proveedores viene a depender de que vos crees una adyacencia de eBGP, o sea, de BGP externo, para poder aprender las rutas que te están llegando. Y ya vos de forma interna te toca decidir cómo vas a manejar esas rutas que vas recibiendo, esas diferentes conexiones a internet. BGP en su forma normal no maneja lo que es balanceo de carga. O sea, yo no utilizo dos proveedores de forma paralela, pero sí puedo hacer políticas de enrutamiento. Y yo puedo elegir qué router utilizar o qué proveedor, utilizar para cada tipo de red. Puedo hasta dividir mitad y mitad. La mitad de las redes de los posibles destinos a nivel mundial van por una interfaz, por un router, y la otra por el otro. Entonces ya depende cómo querrás manejarlo. Muy bien. Ok, antes de seguir, vamos a tomar un descanso de 10-15 minutitos y continuamos con este ejercicio. Y más bien, aprovecharemos de una vez, en un segundo, y vamos a, antes que nos vayamos a receso, vamos a asignar la defensa de hoy día. Muy bien, entonces el día de hoy las dos personas que elijamos nos van a hablar sobre Nateo. Luego leer el receso, le vamos a dar unos 5 minutitos a cada uno. Entonces primero nos va a hablar Roger Rodríguez, vamos a ver si está. No lo veo aquí, entonces vamos a ir eligiendo otro. Ok, va a ser Andrea Cruz, y como no lo veo a Roger, vamos a elegir a alguien más. Y Cristian. Entonces Andrea y Cristian al volver nos van a hablar cada uno unos 5 minutitos sobre lo que se acuerden de Nateo. A ver, no sé si está Cristian también o no está. Ah, sí, te veo con otro nombre, ok, perfecto. Muy bien, entonces volviendo, vamos a pedir que nos puedan explicar sobre Nateo. Entonces, unos 10 a 15 minutitos de descanso y continuamos con la clase. Nos proporciona la traducción de direcciones privadas o a direcciones públicas o de privadas a privados. El uso principal de NAT es conservar las direcciones IPv4 públicas. ¿Cómo funciona? Lo que hace internamente es modificar esa dirección origen en algo accesible a Internet. Cuando desde Internet respondan el dispositivo que hizo el nateo, debe consultar los registros para saber qué dispositivo de su red privada fue la que envió la petición y así poder direccionarlo correctamente. Y así podríamos decir que está basado en dos tareas importantes. La primera es modificar las IP que están en la cabecera según lo que hayamos configurado, y la segunda sería llevar el registro de qué dirección convirtió a qué otra. Los términos importantes en esta situación sería la dirección local dentro, la inside local, y también se tiene la inside global, la outside local y la outside global. Cuando hago nateo tengo que guardar la información del paquete original
las direcciones IP originales y también las direcciones IP a las que le traduje el paquete original. Existen dos tipos de NATeo, NATeo estático y dinámico. El NATeo estático utiliza una asignación 1 a 1, o sea, yo defino qué IP privada será traducida a qué IP pública. El NAT dinámico es uno de 1 a mucho, utiliza un conjunto de direcciones públicas y las asigna según sea requerido. También tenemos lo que son las traducciones de direcciones de puertos, PAT. Esta se basa en los puertos, ¿no? Además de asignarle una IP, se le va a asignar un puerto y así se va a tener más opciones de utilizar, ¿no? Lo que hace PAT es garantizar que los dispositivos usen el número del puerto TCP diferente para cada sesión con un servidor en Internet. Entonces podríamos decir que entre NAT y PAT, NAT solo modifica direcciones, y PAT modifica direcciones IPv4 y el número de puertos. Eso sería. Ya, muy bien, muchas gracias. Y pasemos ahora con Cristian, que nos puede explicar también lo que ha entendido de NATeo. Hola, hola. Sí, te puedo escuchar. Adelante. Ingenieros, buenas noches. Bueno, NAT, bueno, es un traductor de direcciones de red. Su función precisamente es traducir las direcciones para que sean posibles las conexiones. Actualmente se usa mucho NAT ante la escasez de direcciones IPv4, el cual nos permite tener muchos abonados en una zona de asociados, la cual solo utiliza una IP versión 4 pública, ya que estas IP públicas son limitadas. También los tipos de modos NAT más utilizados serían en redes, ya que uno de ellos será especialmente útil para nosotros, al ser que se utiliza en el router de la casa, más concretamente el NAT de sobrecarga. Tenemos por tanto lo siguiente como NAT estática, dinámica, ventaja y desventaja. Por decir NAT estática, este es el modo más sencillo de ver, que es llamado 1 a 1, consiste en una dirección IP privada, siempre se traduce a una misma dirección pública. Se puede imaginar especialmente útil en los servidores y dispositivos que deben ser visibles de la red global. Estos cuentan con una dirección privada directamente traducida a una IP pública, fija, visible para el resto del mundo. En la NAT dinámica tenemos la dirección IP privada que se traduce a una IP pública de una lista que está en el router. De esta forma, cuando una determinada IP privada requiere acceder al exterior, el router comprueba en su lista propia cuál es la IP pública que esté libre para asignarla, ya que permite mascarar la configuración interna de la red a la IP asignada aleatoriamente. Una de las ventajas y desventajas de la NAT, por ejemplo, sería las ventajas: los equipos conectados a través de la NAT no son visibles en el exterior, a menos que abramos algún puerto concreto. Para ello usamos NAT estática. También funciona perfectamente con la mayoría de protocolos de comunicación, especialmente con TCP y UDP, que son los más utilizados en las redes actuales. Además, requiere una mínima modificación de los elementos de trama en configuraciones simples, lo que mejora el rendimiento del tráfico de red. También es sencillo de configurar y tiene un bajo costo. En consecuencia, lo anterior no requiere hacer ningún tipo de mantenimiento. Es viable para hacer incluso en forma virtual, utilizando, por ejemplo, VMware o VirtualBox. Y uno de los inconvenientes sería que el hardware de los routers ha mejorado mucho. En NAT es siempre obligatorio recalcular la IP y el checksum de los paquetes entrantes y salientes de la red. Todavía quedan protocolos de comunicación en capas superiores que no son compatibles con el modo NAT. Un ejemplo claro sería el protocolo ICM, el cual necesita el puerto de origen del paquete de datos,
y el router del router no lo modifica en la entrada y salida. Algún inconveniente también sería a la hora de jugar la necesidad de obtener un mejor ancho de banda y latencia posible. Sería eso, ingeniero. Ya, perfecto, muchas gracias a los dos por ayudarnos con esa explicación. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a continuar con el ejercicio. Entonces lo último que habíamos hablado dentro de esta topología de BGP era que teníamos ya nuestros routers configurados para hacer adyacencia con la loopback de los vecinos. Sin embargo, aún no teníamos las adyacencias funcionales. Y esto se debe a que si bien nosotros podíamos hacer ping, nosotros estamos pudiendo llegar a esos vecinos, tenemos que darnos cuenta de que nuestras adyacencias se crean cuando estamos utilizando en nuestros paquetes BGP la dirección origen que nuestro vecino conoce. Es decir, mi vecino, por ejemplo, John, de abajo, él tiene la IP 555 y él quiere hacer una adyacencia con el 4.4.4.4. Para lograr esto, él necesita que su adyacencia se cree con IP destino 4444 y con IP origen 555. Lo que va a pasar de momento, que cuando por ejemplo John quiere crear una adyacencia con el 444, el router por defecto utiliza la dirección IP del interfaz más cercano al destino. En este caso el interfaz es 00, o sea que las solicitudes las manda con el 192.168.45.5/24, y el router James espera en realidad un paquete de origen 555, por eso hay ese rechazo. Ahora nosotros podemos modificar eso al crear una especificación de qué interfaz en particular vamos a utilizar con cada vecino. Entonces vámonos por ejemplo con el router Jim, con el de arriba. En realidad es router BGP 2. Y hay que ser específico de que es con cada vecino, porque yo por ejemplo con mis vecinos de abajo voy a utilizar mi interfaz loopback 2222, mi IP de la interfaz loopback, pero con el vecino de arriba no tengo que utilizar esa interfaz o esa IP, porque mi vecino de arriba no conoce esa interfaz loopback y en realidad no tiene por qué conocerla porque va a ser una IP interna. Entonces yo voy vecino por vecino. Por ejemplo, antes yo ya había creado mi vecino con el router 333. Antes le pusimos remote AS2. En este caso no le ponemos eso, ya está creado ese comando. Este es otro comando adicional que le ponemos update source, que se refiere a cuál va a ser la dirección origen de todas las mensajes update o de actualización que le mandemos a nuestro vecino BGP. Y en este caso tenemos que colocar, fíjense, una interfaz. Entonces le ponemos nuestra interfaz loopback 0. Lo mismo hacemos con mi otro vecino, con el de la izquierda, 444. Y fíjense que se crea una adyacencia con el vecino, pero aquí mucho cuidado porque solo lo hemos hecho en un extremo. Entonces vamos a verificar show IP BGP neighbor, y según esto mi adyacencia con el 44 y con el 33 está viva. Fíjense cómo lo percibe el router con el IP 33 o hacia el router 33. Según el router Jim, su adyacencia con el router 3.3.3 está perfecta, está establecida. Vámonos a ese router, veamos qué piensa él al respecto. Aquí tenemos nuestra adyacencia. Con el 222 tenemos una adyacencia establecida. Sin embargo, esto va a significar que mi router Jack nunca va a ser el que va a poder iniciar la adyacencia, porque no va a tener la dirección IP correcta. Entonces estas configuraciones las tenemos que hacer en ambos extremos para todos nuestros vecinos. Entonces, ahora que estoy en el router 3.3, hago la misma configuración para el manejo con todos los vecinos. Muy bien, vámonos al router James y tengo que hacer repetir el mismo proceso.
y una router John. Hacemos el mismo trabajo. Router BGP2, especifico mis dos vecinos. Y en teoría debería empezar a ver adyacencias con todo el mundo. Ya tenemos adyacencia establecida. Este es el siguiente. Y adyacencia establecida. Entonces ya empezamos a tener conexión con todos los dispositivos. Ahora, veamos qué más hemos visto, qué más tenemos. Esta ruta ha sido aprendida por el router John, la 6.6, gracias a que está con eBGP con ese vecino. Entonces está muy bien. La 6.6 es la única ruta BGP que nos interesa. Veamos si el router de arriba, el router Jim, también conoce esa red. Vemos de que aún no estamos llegando a ese destino. Aún no figura. Ok, veamos qué pasa si hago un show IPVGP. Nada. No nos está apareciendo todavía nada en ese dispositivo. Va a tardar un rato, pero tarde o temprano debería yo llegar a conocer alguna ruta. Entonces, ¿qué puedo hacer? A pesar de que tengo, vamos a decir, adyacencia entre mis routers, el router de arriba aún así no está recibiendo las rutas BGP que debería. Veamos los demás. Los demás sí la están conociendo. Fíjense. Y sí lo tienen, pero no lo tienen grabado todavía en sus rutas. Podemos ver el otro router. Y también conoce la red. Sin embargo, aún no las están grabando en sus redes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe inicialmente a que tiene que haber una conexión para poder llegar al destino correcto. Fijémonos, vamos un ratito, en realidad veámoslo desde acá. Veamos este router. Este router sabe que para poder llegar a esta ruta específica tiene que seguir el recorrido de ir al sistema autónomo 3 y luego ir dentro del sistema autónomo. Va a tener una comunicación de tipo interna y está muy bien. Sin embargo, no va a haber una comunicación final porque nuestro router aún no saben comunicarse con el destino final. Veámonos en cambio cómo se ve desde la perspectiva de John. Fíjense que entre ellos hay una diferencia entre lo que acabo de hacer del show IPVGP y este no. Del show IPVGP, el router jack nos presenta la misma ruta, pero noten que no tiene ese símbolo de mayor que. Aquí en cambio sí lo tenemos. Y eso significa que es la mejor ruta posible hacia esa red. Entonces, esto se debe a que él sabe cómo llegar a cada posible salto. Y fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que tienen las rutas BGP? Tienen quién es el siguiente salto. 56.6. ¿Ok? En mi tabla de enrutamiento, en el router de abajo, en el router John, ¿conozco esa red? Sí, sé cómo llegar a la 56.6. Ok, veamos qué pasa en los otros dos routers. También llego a través de la 56.6. Sin embargo, si vemos, estos routers no saben cómo llegar a ese destino. No saben cómo llegar a ese siguiente salto. No conocen la 56.6, peor el de arriba. Tampoco conoce. Y lo mismo va a pasar si quisiéramos llegar a las redes de arriba, si quisiéramos llegar a las redes 12.0/24. Tampoco sabemos cómo llegar. Entonces corresponde
que nosotros podamos hacer una redistribución con los routers de borde que redistribuyan estas redes que conectan a los proveedores de servicio. Entonces la siguiente regla es que nuestras redes conectadas a los proveedores de servicio deben ser distribuidas dentro de mi BGP interno. ¿Cómo hago eso? Router BGP2, pongo network, en este caso es el router GIM, el router de arriba, y les aviso a todos de cómo llegar a esa red superior, que me va a ser útil más adelante una vez que ya tengamos comunicación para arriba. Y lo mismo hacemos en el router John. En el router John, creo que lo cerré. En el router John también tengo que hacer lo mismo y redistribuir la ruta para el siguiente, para que todos conozcan cómo llegar al siguiente salto. O sea, a todos les cuento sobre esta red que tengo conectada a mi proveedor o a mi otra red. Ahora tarda un momento, lo vamos a ir verificando. Y vamos a ver que ahora ya sabe cómo llegar a la red 56.0/24 y por nada más ya puede agregar a su tabla el destino 6.6. Lo mismo va a pasar con el otro router. Ya tiene cómo llegar a la 6.6. Router GIM creo que todavía no debería mostrarnos nada. A ver. Sí, todavía no está pudiendo ni siquiera llegar. No está enterándose de nada de lo que está pasando. Fíjense que tampoco se está enterando ni siquiera. Ni siquiera se está enterando de la red 666. Todos los demás sí se han enterado de esa red. Los que están al medio no solo conocen la red 6, ahora también conocen las dos que hemos distribuido. Pero si nos fijamos, si nos vamos al router John, el router John solo conoce las redes que aprendió gracias a este otro sistema autónomo y la que tiene conectada al otro sistema autónomo. El router GIM, en cambio, solo conoce la que tiene conectada al otro sistema autónomo. Si el router María nos estuviera distribuyendo una red, también la aprendería este router. Pero si se dan cuenta, entre ellos dos no están compartiendo información. No están pudiendo hacer ningún tipo de comunicación. Y esto se debe a que en OSPF, a la fuerza, tenemos que tener adyacencias completas entre cada dispositivo de la red dentro de mi entorno IBGP. Lo que significa que ahorita nosotros hemos diseñado todo para que solo existan adyacencias entre los dispositivos directamente conectados. Sin embargo, también deberían todos los routers de BGP en mi red conocer a todos los demás. O sea que yo tengo que tener una adyacencia entre Jim y John y una entre James y Jack. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, porque estábamos en router BGP2 y le digo mi vecino va a ser el 5.5.5. No importa que no esté directamente conectado, porque recordemos que BGP permite el manejo sobre múltiples saltos. Y obviamente ya lo hemos aprendido, no me tengo que olvidar de decir de que mi solicitud tiene que ir con mi interfaz loopback. Entonces le pido a John que creemos una adyacencia y hago lo mismo del lado de John. Crea una adyacencia BGP contra el 2.2. Pero primero el remote. No hay problema si lo hacen en el otro orden. Primero el update y luego el remote. Pero por costumbre prefiero hacerlo así. Y listo. Vamos a tener una primera adyacencia. Y si lo hacemos así, pasado un tiempo, vamos a ver que ya estamos empezando a aprender cómo llegar a los diferentes destinos. Y ya podemos ver que ya deberíamos saber llegar al otro extremo. Ya deberíamos poder llegar hasta el otro lado. Incluso si me voy al router María, volvamos a lo que teníamos al inicio, puedo ver de que el router María, gracias a BGP, ya logró aprender estas redes que están aquí abajo. ¿Ven? Ya tiene el acceso a la 666 y a la 56. Porque BGP lo fue pasando de un extremo al otro. No tuvimos que hacer redistribución ni nada, porque ya lo incluimos en las redes de BGP. Pero fíjense que no aprendió ninguna de estas redes internas. ¿Por qué? Porque en ningún momento estas redes fueron incluidas con los comandos network. Y está bien, porque estas son mis redes internas. Entonces BGP me permite
seleccionar qué rutas yo quiero que sean distribuidas de forma pública. Y podemos ver que tenemos la ruta. Ahora, podría yo probar a ver qué pasa. Y ya tengo un acceso de forma punto de extremo a extremo. Ya puedo llegar al otro extremo. Puedo verificar también qué pasa con Jim, perdón. Y vemos que a pesar, fíjense que esto es algo bien extraño. A pesar de que el router de arriba, router María, sí puede hacer ping hasta abajo, hasta el destino que queríamos, mi router interno Jim no puede. No puede hacer ping hasta el destino correcto. Los demás, el router Jack, o bueno, este acá es, si es Jack, tampoco puede llegar. Y lo mismo pasa con el router James. ¿Quién es el único que puede llegar? Vamos a ver. Y que está directamente conectado. Entonces algo más nos está faltando aquí. Fijémonos cómo va esta ruta. Para llegar al 666 se lo tengo que pasar al 56.6. Muy bien. Lo mismo saben acá, que tienen que pasárselo al 56.6. Y saben a quién se lo tienen que mandar. Sin embargo, aún no está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nos sigue faltando que podamos manejar correctamente nuestra adyacencia a nivel total. Vamos a ver si eso nos puede ayudar. Entonces, me faltaba la adyacencia entre James y Jack. Colocamos router BGP 2 y ponemos mi vecino, va a ser el 3.3.3 y el sistema autónomo de mi vecino es el 2. Además, yo quiero poder llegar a ese vecino mediante la interfaz loopback, con mi origen en el interfaz loopback. Y lo mismo pasar al otro lado. Router BGP 2 neighbor, y le decimos que quiero llegar al 4.4.4. Luego de lo cual puedo colocar sistema autónomo remoto 2 y especificar también mi interfaz con la que yo deseo hacer la conexión. Y ya tengo mi adyacencia. Entonces ya empiezo a aprender más información. Entonces ya desde aquí podemos verificar si es que tengo comunicación. Aún nada. Aún no podemos llegar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Cuando estamos manejando una red de tipo BGP, tenemos que manejar, fíjense, una diferencia entre mi enrutamiento interno y mi enrutamiento de tipo externo. Entonces, fijémonos por qué no puedo llegar. Fijémonos qué pasa en el router de abajo. El router de abajo solo conoce las redes públicas. Solo sabe cómo llegar a las redes que consideraríamos públicas. Aquí están estos extremos de router y router y router y router. Ahora, ¿por qué entonces no podríamos llegar? ¿Por qué sí podemos llegar, perdón, desde el router John hacia el router, hacia la comunicación de aquí abajo, o del router Jim arriba, pero no al revés? Por ejemplo, el router John, el router John sí podría llegar, perdón. Si tuviera una red acá, ahí sería más complicado, y porque él tiene una dirección pública. Pero ¿por qué los demás no pueden llegar a comunicarse? Porque si nos fijamos, el router James y Jack no cuentan con direcciones que son conocidas de forma pública. No pueden llegar a comunicarse de manera externa porque ellos son routers de BGP completamente internos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que esto funcione?
Bueno, tendría que hacer propaganda de esas direcciones privadas hacia afuera, cosa que no va a pasar. Entonces, si yo quiero que mis dispositivos internos se comuniquen con internet y yo no estoy dispuesto a ponerle direcciones públicas a esos dispositivos, pues hacemos lo que ya hemos aprendido, nateo. Sin embargo, en BGP, normalmente mis dispositivos que me ayudan en el IBGP van a trabajar con direcciones públicas. ¿Por qué? Porque ellos van a ser en realidad los que van a dar la cara a internet. Y normalmente, por ejemplo en este router James y Jack, yo tendría conectada una área diferente de OSPF, y en esa área diferente yo estaría trabajando con redes privadas. Entonces esas redes privadas llegan hasta el router James para luego ser nateadas y enviadas al resto de la red. Ahorita, y esta parte van a poder leerlo en el ejercicio, se puede hacer que todos se comuniquen con todos, pero va a requerir que exista una adyacencia, que exista una distribución de las redes privadas para afuera. Eso no es lo que queremos acá. Acá queremos que se mantengan estas redes internas como privadas. Si ustedes quieren que se puedan comunicar para afuera, ya sería necesario que podamos, por ejemplo, en el caso del router Jim, yo podría hacer algo como lo siguiente. Yo podría decir quiero una access list 1 y quiero permitir el tráfico de redes internas. Vamos a hacer bien genérico. Y quiero que natees todo lo de la lista 1 utilizando el interfaz E00 de forma overload. Y el interfaz E00 va a ser de tipo outside. Y el interfaz E01 va a ser de tipo inside. Se lo bloqueé un poco. Parece que lo enloquecí un poco el router, no importa. Y el interfaz E02 va a ser de tipo IPNAT inside también. Y dos interfaces internas. A ver si funciona, creo que lo enloquecí un poco haciendo eso, no sé qué. Ah, le falta memoria. Uy, tal vez vamos a ver si funciona porque tal vez ya lo terminé de matar. A ver, este de acá. Vamos a ver si podemos hacer pin para arriba. 12.1 funciona, muy bien. Hagamos lo mismo en el router Johnny. El router John, perdón. Access list 1, permitir todas las redes internas de 192.168 y le creo una entrada de nateo. Source list la 1 y que todo se natee por el E02 por overload, que el interfaz E02 sea de tipo outside, que el interfaz 01 sea de tipo inside. Se parece que le estoy saturando la memoria, tal vez tenga que aumentarle los routers. IPNAT inside. Veamos ahora si ya de los routers intermedios podemos llegar hasta la red externa. Y ya puedo llegar sin ningún problema. Porque ahora no solo conozco redes externas, gracias a que soy un router de BGP interno, sino que también ya puedo llegar a ellas, ya que como soy interno, solo conozco redes privadas, mi router me ayuda al direccionar todo lo que es el entorno público. Muy bien. Entonces este era el ejercicio que quería mostrarles de BGP, para que vean más o menos cómo se arma una estructura básica de BGP interno y externo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, parece que quedó claro el ejercicio, espero que sí. Pobre del que le toca hablar de BGP. Y bueno, y con eso es lo que quería hablarles del tema de hoy día. Pero antes de terminar, quiero mostrarles, pero le voy a pasar ahorita por el grupo de WhatsApp, su examen práctico final. No se olviden, este examen práctico lo van a enviar hasta el día lunes a las 7 p.m. antes de su primera clase del siguiente módulo. Este es un trabajo individual, ¿está bien? Se les explico un poco para que vaya quedando claro. Este es un caso de estudio y ustedes van a tener que presentarme una solución y les voy a pedir que incluyan, y hasta el final
se dice que es lo que tiene que incluir un diagrama y tiene que incluir los archivos de configuración. Si ustedes quieren, esto lo pueden hacer en Packet Tracer. Si quieren, lo pueden hacer en GNS3. Y así se pueden, si me lo presentan en GNS3 o Packet Tracer, se ahorran el diagrama, porque debe tener toda la topología, siempre y cuando me pongan notas ahí bien claras de cuál es la dirección IP que están utilizando en la máscara de subred. Ahora les explico cómo va a funcionar. Entonces vamos a tener dos partes dentro de este proyecto. La parte 1 va a ser una red LAN. Esa red LAN va a ser distribuida entre 3 edificios diferentes que se encuentran conectados gracias a un enlace de fibra óptica entre cada edificio. En cada edificio se va a tener teléfonos y computadoras, teléfonos IP y computadoras. Por lo tanto, en cada edificio vamos a tener 3 switches de acceso y un switch de distribución para recibir la conexión de todos. Esos switches de acceso van a contar con puras conexiones a los clientes y conexión hacia el switch de distribución con 2 interfaces diferentes, cada una de 1 giga. Y yo quiero que esas 2 interfaces trabajen como una sola para crear un enlace de alta capacidad. Ya saben ustedes cómo lo harán. Cada uno de los switches de acceso va a estar conectado, va a tener 8 computadoras que van a estar en la VLAN de datos y 8 teléfonos IP que van a estar en la VLAN de voz. La VLAN de voz va a ser la misma para todos los edificios, la VLAN de datos es diferente en cada edificio. Ustedes deciden cuáles son los identificadores de VLAN que van a utilizar. Entonces, 3 switches de acceso, cada switch de acceso con 2 puertos conectados de distribución, en cada edificio. Luego, cada switch de distribución se conecta a los otros de distribución en los diferentes edificios, o sea, vamos a tener 3 conectados en esta estructura de triángulo. Y lo que quiero es que puedan presentarme una topología redundante, donde en caso de que falle uno de los enlaces, aún se pueden utilizar los otros 2 para asegurarse la comunicación entre los 3 sitios. Lo que les voy a pedir es que se aseguren que en ese enlace redundante los principales sean las conexiones hacia el edificio central. O sea que si el módulo 1 y el módulo 2 se tienen que comunicar, no hay problema si pasan por la central. Pero quiero que los enlaces entre el módulo 1 y central y módulo 2 y central de inicio siempre estén activadas. Solo en caso de que fallen, se activan el interfaz entre ambos módulos. Muy bien. Aparte de eso, vamos a tener en el edificio central un router. Ese router va a estar conectado al switch de distribución. No se preocupen, todo esto está explicado en el documento. Ese router es el que tiene que recibir la información de todas las VLANs para hacer el enrutamiento entre las VLANs. ¿Bien? Se tiene que configurar ese dispositivo para que acepte la VLAN de datos de cada lugar, de cada edificio y la VLAN de voz, y los pueda enrutar entre sí. Ustedes van a tener que decidir el subnetting para cada uno de los lugares. Aquí estamos con los requerimientos por edificio y la subred que pueden utilizar. Aquí esto que está como XX tiene que ser reemplazado con su número de estudiante. Su número de estudiante está en una lista que está al final. Cada uno, ese XX lo va a reemplazar, por ejemplo, 01, 02, 03, 10, 11. Va a ser lo que va a reemplazar los valores en estas IPs. Entonces aquí tienen cuáles van a ser las subredes y ustedes tienen que hacer un diseño apropiado para asegurarse de que están usando la cantidad de direcciones IP correcta. Y aparte, ese router que hace direccionamiento interVLAN, enrutamiento interVLAN, también tiene que hacer de servidor de HCP para todas estas VLANs. ¿Bien? Acá no me voy a preocupar mucho de DNS. Si quieren poner un servidor de DNS, no hay nada de obligatorio en eso. Ok. Siguiente parte del proyecto. El edificio central está conectado a 2 sitios remotos mediante radioenlace. No se preocupen con el tema de radioenlace. O sea, no hay nada de extra ahí. Eso es un puente transparente. Ya hemos dicho que la central va a tener un router. Y cada una de esas sucursales remotas también va a tener un router. Aquí, perdón, me equivoqué en el diagrama. Decía router remoto 1. Este sería router remoto 2. Perdón, me equivoqué en el diagrama. Lo que va a pasar ahora va a ser que ese router central va a tener una conexión punto a punto con cada sitio. Y cada sitio, como pueden ver, cuenta con sus subredes.
Para hacer esto más sencillo, ustedes tienen que configurar enrutamiento dinámico entre los 3 routers, para asegurarse que todos conozcan todas las redes que están disponibles. Ven las redes que tiene cada uno, y obviamente las redes que tiene que distribuir el router central van a ser las redes de las VLANs más las rutas las rutas por defecto que va a aprender gracias a los proveedores de servicio. Ahora, ustedes deciden cuáles son las subredes de punto a punto. Ahí no importa mucho. Lo otro que va a tener este router central va a ser conexión a 2 proveedores de servicio al mismo tiempo. Estos proveedores, el ISP1, aquí están las direcciones públicas que van a tener. El ISP1 va a ser el primario y el que van a utilizar en todo momento. En caso de que el primario falle, ya pueden utilizar el secundario. Se les toca acordarse de rutas flotantes. Una vez que hagan eso, obviamente las rutas que aprenden por defecto tienen que redistribuirla hacia los usuarios, hacia los dispositivos internos. Finalmente, este router tiene que asegurarse de que todos puedan tener acceso a internet, por lo tanto, va a tener que hacer la traducción de direcciones necesarias. De adentro para afuera. No les voy a pedir nada de NAT de afuera para adentro. Eso sería el proyecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. En cuanto a la telefonía, es suficiente que tengan conexión, ¿no? IP. Sí, solo conexión IP. Solo es un equipo más, solo que van a tener su VLAN separada. Pero Claro, no, sí. sí, no, Adelante vos, sí, ingeniero. sí, nada de poner servidores, no hace falta. Solo son un cliente más de la red. Está bien, ingeniero, gracias. Ahí está, gracias por la pregunta. No sé si alguien más tiene otra duda. Sí, van a disculpar, no lo subí el video de ayer. Ahorita más bien de que termine la clase, le subo el video y también lo podemos enviar. Lo puedo subir el de hoy día también. ¿A dónde me lo tienen que enviar? Lo pueden enviar por WhatsApp, o si desean también pueden enviarlo a mi correo electrónico. Lo estoy poniendo ahorita en el chat, y ahí me lo pueden enviar su proyecto. Es Diego Rivera Montano @gmail.com, todo junto. Para los que no sepan cómo exportar un proyecto en GNS3, por si lo quieren hacer en GNS3, aquí pueden hacer File y pueden poner Export Portable Project. Ahí le ponen toda la información, y lo que le voy a pedir es que si usan imágenes de routers diferentes a los que yo tengo aquí, a los que yo les he pasado, me van a avisar. Ustedes pueden poner aquí Include Base Images, pero les va a aumentar mucho el tamaño de su router. Entonces solo avísenme y ya yo veo para acomodarlo a mi propio GNS3. Bueno, lo del examen teórico, les puedo explicar ahorita. Un segundo. Voy colocando los temas. Pero ahorita les digo los temitas. A ver. Bueno. Entonces vamos a tener VLANs. Vamos a tener enrutamiento inter-VLAN. Vamos a hacerlo más sencillo. Enrutamiento dinámico. Vamos a tener DHCP. O sea, con enrutamiento dinámico pueden hablar lo que ustedes quieran de enrutamiento dinámico, ponerlo interno, porque aparte va a haber BGP. Ether Channel, NAT, diseño de redes LAN y BGP. Entonces mañana vamos a hablar un poco de MPLS, pero ese tema no lo vamos a hacer entrar en el examen. Entonces yo más tardecito les voy a pasar el orden que van a tener a la hora de defender en el examen.
Pero estos serían los temas que estarían entrando en el examen teórico. Se los paso, de igual forma se los voy a pasar por WhatsApp. Muy bien, no sé si alguien tiene otra pregunta. Muy bien, parece que no hay más dudas. Parece que no hay más dudas, entonces podemos quedar aquí por hoy día y continuamos con la clase y continuamos mañana con la siguiente clase. En un momento más yo les hago llegar los enlaces para la grabación de la clase de ayer y también para la grabación de hoy día. Y esto, muchas gracias a ustedes. Perfecto, muchas gracias a ustedes y nos continuamos el día de mañana. Que pasen buena noche.